Bueno, yo creo que ya estamos grabando. ¿Me están escuchando? Voy a tener Sí, señor. transcripción. Sí, Perfecto, señor. muchísimas gracias. Y qué pena con ustedes. No sabía que no me estaban escuchando. Les decía que un saludo cordial para todos ustedes, pero que hoy, antes de iniciar este encuentro, yo creo que es importante tomarnos como un minuto para reflexionar sobre lo que vivimos hoy en todo el país, ¿cierto? Un terremoto para el cual yo creo que absolutamente nadie está preparado y que en tan solo segundos se rompe la cotidianidad de cada uno de nosotros en sus lugares, ¿cierto? Entonces, el estar desayunando, el estar alistándonos para salir a trabajar, el estar compartiendo con la familia, el quizás estar durmiendo, lo que quiera que sea, pero en unos segundos esa cotidianidad se rompe y empezamos a reflexionar acerca de lo frágil que es la vida y lo efímera que es al mismo tiempo. Entonces, digamos que vale la pena justo en este momento como detenernos un segundo y mirar la prisa con la que llevamos cada uno de nosotros la vida, ¿cierto? Es decir, nos preocupamos por elementos, digamos, sin sentido o por lo menos no tan trascendentales como es la vida misma. Vivimos en automático, pensando en las metas del futuro, en conseguir, en una cosa y en la otra, y quizás nos olvidamos del privilegio más grande que nosotros tenemos cada minuto, que es el hecho de saber que estamos aquí, que podemos respirar, que podemos caminar, que podemos disfrutar de nuestras familias, que podemos trabajar, que podemos aprender. Em, Cada día es una oportunidad nueva de seguir aquí, de estar vivos, que yo creo que uno de los milagros más grandes que podemos tener como seres humanos. Entonces, independiente, y lo digo con mucho respeto y cordialidad, cada uno de nosotros tenemos seguramente nuestros credos diferentes, algunos en Dios, otros en la vida, en el universo, en las energías, en la fuerza de la naturaleza, en lo que quiera que sean nuestras convicciones, pero que desde cualquier punto de vista, hoy sí vale la pena agradecer, y no solamente hoy, sino cada minuto que pasa en la vida y cada día nuevo que llega es una oportunidad para que agradezcamos el hecho de saber que estamos a salvo. No sabemos qué tan cercano nos tocó desde nuestras familias y eso, pero como hermanos que somos todos, como seres humanos, como colombianos, yo creo que esto nos toca a todos por igual. Se acaban los egos, se termina las pretensiones, la ropa de marca, las lociones, los perfumes, los aromas, los peinados, los físicos, lo que quiera que sea. Y somos simplemente una velita al viento intentando sobrevivir. Hoy veía yo cómo salíamos todos de los edificios y cómo había gente que en su vida usted la podría ver en pijamada o sin camisa o en pantaloneta y uno decía, aquí es donde realmente se evidencia que somos seres humanos y que somos absolutamente frágiles. O sea que yo creo que no hay discusión, no hay orgullo, no hay preocupación, nada es más importante que estar como unidos en torno a una mentalidad solidaria y reflexiva de que el tiempo es muy efímero, de que la vida es muy efímera y que lo único que debemos de buscar siempre es estar lo suficientemente tranquilos y concentrados en que no sabemos en qué momento nos toca partir de acá. Hoy son muchas las familias que están damnificadas. Lo digo obviamente con respeto, no sé si alguien tenga directamente en su familia algún tema de consideración, alguna tragedia, pero es acompañar a todo quien en este momento está sufriendo lo que a lo mejor nosotros, por fortuna estando acá frente a una pantalla, no lo estemos viviendo, pero sí que se siente. Hoy es un día típico, una noche atípica donde se siente en el ambiente como esa reflexión de lo que pudo ser y por fortuna no, y en muchos casos lo que no debió hacer y lastimosamente ocurrió. Así que a todos un abrazo extensivo, esperando que las cosas puedan seguir
fluyendo y mejorando como debe ser y recordando que la vida es el aquí y el ahora. Entonces, tuve como la dualidad en si dábamos o no la clase, porque sé que estamos repartidos por todas partes del territorio colombiano y no sabemos cuáles sean las cercanías que hayan por familia o quien esté sufriendo, padeciendo alguna tragedia en estos momentos que enluta realmente a todo el país. Pero dejo totalmente abierto, igual la grabación la iba a dejar, aunque estoy pasando por un cuadro gripal fuerte, pero eso es nada, absolutamente nada, eso es un pelo de un gato comparado con lo que están viviendo tantas familias hoy por hoy. Entonces, lo dejo abierto. Quien libremente considere que no está para hoy estar en este espacio, no hay ningún inconveniente. Y si yo me quedo solo, dejo la grabación. Y de nuevo, reiterando todo el pensamiento de agradecimiento con la vida, con Dios, con lo que quiera que sea que cada uno creamos, de estar acá y acompañar en el dolor a quienes actualmente están sufriendo y saber que estamos dados es al servicio. Si en algo nosotros podemos ayudar y contribuir, pues bienvenido sea siempre. David, tú ibas a hablar algo, qué pena. Vi que levantaste la mano al principio. Y de hecho te di ahorita ahí fue donde me enteré que no estaban escuchando, porque te di la entrada y no sé si me escuchaste o no. Ah, no, señor, ya para eso nomás. Ah, bueno, listo, David. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación y me dejan saber si la están viendo. Nosotros veníamos de toda una estructura del lenguaje cinematográfico en donde estamos hablando, de cierto modo, de elementos estrictamente rigurosos, pero que de cierto modo muchas veces se omite con tal facilidad, se omite, digamos, de una forma desprolija de cualquier grado de atención e importancia por el tema, pero que el hecho de desconocerlo no nos eximiría, como en la ley, perdón, de tenerla que cumplir, pero que ya lo venimos reflexionando con anterioridad, que cuando hablamos del arte, y esto convoca realmente el arte, sea desde lo audiovisual, desde lo cinematográfico, desde la animación como tal, la parte artística, lo que tiene que ver con la creatividad, es muy relativo. Y en esa relatividad, igual partimos de que si la técnica está inmersa y la podemos aplicar, pues bienvenido sea. Si no la queremos aplicar y queremos ser un poco más disruptivos frente a lo que se está presentando con la técnica, pues bienvenido sea. Cada uno es libre de como vivir su elemento y su conocimiento como quiera vivirlo. Pero cuando desconocemos la técnica y por desconocimiento incurrimos en errores directos, ahí es donde uno dice si tenemos que buscar la forma, por lo menos de profundizar un poco para ya ahí adentrarnos en lo que tiene que ver. En este encuentro de la noche de hoy, digamos que vamos a ver un poquitico más acerca de, en profundidad, lo que tienen que ver los planos, los ángulos para una puesta en escena. Ya veníamos tocando temas de una manera, digamos, abierta, un poco muy por encima, pero en cada uno de los encuentros vamos a intentar profundizar y profundizar de manera que cada uno de los encuentros que tengamos vaya surgiendo efecto y que sea como, de cierto modo, escalonado, que para poder entender el siguiente, pues el anterior nos debe quedar suficientemente claro. Mm, digamos que cuando vamos a hablar un poco de esa forma en que cada uno de nosotros vemos a través de nuestra creatividad, a través de nuestra percepción en el entorno, de lo que quiera que sea,
a través de un dispositivo, una cámara, un celular, o a través de un software en donde ustedes van a plantear esa construcción de esa escena. Digamos que tenemos elementos que juegan a favor y juegan en contra. Y será el riguroso punto de vista de cada uno quien defina qué tanto para ustedes estorba o no algo en la escena y qué tanto para ustedes complementa o no en esa escena. Digamos que elementos como el desenfoque, la profundidad de campo, el foco selectivo, la iluminación, el color, la angulación, la planimetría, todo juega en favor de un objetivo personal y particular. Entonces, si bien nosotros estamos hablando de que estamos construyendo una escenografía, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos nosotros transmitir para ver qué queremos nosotros incorporar o por el contrario, qué nos gustaría sacar de esa composición. Aunque puede haber un universo infinito de posibilidades en las percepciones individuales de cada uno de nosotros, desde lo estético, desde lo creativo, desde lo acertado, desde lo errado. Cada uno de nosotros será quien disponga cómo a usted le parece técnicamente que está bien o no dispuesto. Pero adicional a ello, hay una percepción del espectador acorde con lo que usted quiera transmitir y lo que fue el resultado final de la construcción que usted está llevando a cabo. Entonces, como podemos ver en esta escena base, digamos que hay una cantidad de elementos, ¿cierto? Y no solamente pasa así con este ejemplo, sino que pasa en la vida. Nosotros tomamos una fotografía y lo hablábamos de que los dispositivos móviles de cada uno de nosotros puede tener cientos y quizás miles de registros fotográficos o de video. ¿Con qué rigurosidad, más allá de inmortalizar un momento, estamos nosotros capturando esos momentos? ¿Hay alguna técnica? Simplemente lo único que me importa es que dentro del encuadre esté la persona, el elemento o el famoso desayuno que queremos fotografiar. A muchas personas les parecerá importantísimo fotografiar un desayuno antes de comérselo, ¿cierto? A otros les encantará por completo registrar e inmortalizar su mascota. A otros les encanta mucho mostrar a través de sus redes sociales que duermen con las cortinas abiertas, los pies con las uñas pintadas, etc., etc. Otros, por el contrario, les encanta mostrar que leen un libro. Otros les encanta mostrar que tienen digamos, un gusto inmenso por montarse en una moto, en un carro, en una bicicleta. ¿Qué es lo que para usted realmente es importante? Y a la hora de definir qué es lo realmente importante, entonces vamos a mirar si nosotros nos vamos a convertir en unos creadores, unos animadores, que van a desarrollar seguramente películas animadas, cortos animados, lo que quiera que sea, pues entonces ustedes también van a tener que aprender a educar esa forma de transmitir, pero al mismo tiempo de percibir visualmente lo que realmente funciona y lo que no funcionaría. Porque no podemos andar digamos, automatismo que la vida simplemente va pasando, va pasando, va pasando, independiente a si yo tengo una rigurosa forma de analizar qué es lo que tengo en mi escena, por ejemplo, qué es lo que yo voy a construir. Entonces, digamos que cuando vemos esta primera parte de esta diapositiva, que se denomina una escena base, vamos a encontrar una cantidad de elementos. Puestos a propósito, no lo sabemos. Simple y llanamente casualidad, pues puede existir. Pero hasta donde yo esto, perdón, que estoy viendo a mi alrededor, me va a complementar o no lo que yo quiera transmitir, ¿cierto? Digamos que cuando ya nosotros nos adentramos en captar esa imagen, en construir esa escena, vamos a ir mirando si es con el ángulo,
si es con la cercanía del dispositivo o el elemento, si es con el color, de qué forma nosotros vamos a seleccionar lo que realmente nos importa. Y si ustedes ven esto como inicio base y esto como resultado, digamos que aquí no estamos viendo lo que aquí se ve, pero técnicamente acá tenemos un elemento que nos está ayudando. ¿Alguien me puede decir cuál es el elemento que ayuda a componer? La iluminación, La iluminación en parte. ¿Cuál otra? El enfoque, El enfoque, muy bien. ¿Cuál otro? Tenemos iluminación, enfoque, ángulo, color, sombras, etc., etc. Pero cuando yo estoy generando a través de un color específico un elemento, él me va dando alguna información. Pero cuando lo tengo en una angulación específica, me va dando otra información. Pero cuando yo entonces estoy desenfocando lo que está detrás del elemento, pues me está dando otra información. Y cuando yo estoy iluminando de cierta forma, pues está dándome otra información. De cierto modo, tengo una cantidad de opciones para decirle al espectador lo obvio sin ser obvio. Es decir, a través de la técnica, yo le digo, quiero que usted se concentre en esta copa, sin necesidad de poner ni un subtítulo, ni un personaje que diga, usted, señor espectador, mire la copa que le estoy poniendo en todo el centro. No, eso no hay que decirlo. Pero sí hay un lenguaje cinematográfico que habla por nosotros, de allí que usted debe de conocer cómo operar con ese lenguaje para que lo que transmita sea correcto, porque si lo desconozco, pues entonces, simple y llanamente, como decíamos, si no tengo un rumbo fijo, pues cualquier destino final es el que me sirve, pues porque no sé ni para dónde voy ni cómo lo voy a hacer. Digamos que cuando estamos hablando del encuadre, podemos hablar de dos elementos adicionales, ¿cierto? Ese rectángulo mágico que nosotros tenemos tiene una escala que habla puntualmente de la clasificación de la figura humana en torno a esa construcción creativa y de un ángulo, es decir, la posición que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos del plano, lo hemos dicho yo creo ya en innumerables momentos, que esos planos están sujetos de que estén bien o no a través de lo que tenemos en el encuadre. Supongamos que este es nuestro encuadre, esta diapositiva que estamos viendo en estos momentos acá y que yo estoy rodeando con el cursor y que tiene cuatro líneas. Una superior que se denomina el aire, una inferior que se denomina la línea determinante del tipo de plano que estamos manejando y dos líneas laterales, dos lados, que lo que nos están diciendo a nosotros es, hace parte de un complemento, es el término que estaba buscando, de lo que usted quiere narrar. En este momento ya tiene que ver puntualmente con el eje de mirada, ¿cierto? Si está o no bien construido. Pero si vamos a hablar inicialmente por esa escala y ese plano, digamos que la cantidad de información que nosotros ahí dispongamos está totalmente relacionada con la emoción, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos emocionalidad si pertenece al grupo cerrado de los planos, pero tenemos acción si pertenece al grupo intermedio de los planos y tenemos ubicación si pertenece al grupo abierto de los planos. Cada uno de ellos nos proporciona una información totalmente diferente. Y cuando nosotros nos preguntamos qué plano puedo poner en esta construcción que yo voy a hacer, esa respuesta no debe estar viciada por gusto, sino por necesidad. ¿Qué es lo que usted necesita transmitir para que ese plano en realidad sea coherente o no frente a lo que usted está construyendo?
Cuando hablamos del ángulo, es decir, de esa posición de la que también hemos hablado, digamos, es desde qué punto de valor le estoy yo dando información psicológica, dinámica, etc., al espectador. Entonces, acá, si bien ustedes se dan cuenta en este pequeño óvalo que tenemos, ustedes se darán cuenta que hay diferentes posiciones de la cámara. Y dentro de esas posiciones de la cámara, ustedes dirán, bueno, tenemos en la parte superior, tenemos en la parte frontal, tenemos en la parte inferior. Y ahí lo que nos dice es qué tan arriba tengo la cámara, qué tan el centro tengo la cámara y qué tan abajo tengo la cámara. Y con eso simplemente es porque no tenía más espacio para poder ubicar la cámara. No, es porque simplemente la estatura que tengo yo no me ayuda para más, entonces más bien todos los planos los salgo desde abajo. No, esto lo que nos está diciendo es, adicional a lo que usted quiere transmitir, ahora venga, analice. ¿Usted quiere generar un sentimiento de inferioridad en el personaje? ¿Usted quiere generar un sentimiento de diálogo frontal con el personaje? ¿O usted, por el contrario, quiere generar un sentimiento de absoluta inferioridad? ¿Tenemos inferioridad, superioridad o frontalidad de diálogo? Entonces, cada uno ya va decidiendo de dónde a dónde va. Muchas veces se dice, pero ¿y para qué yo tengo que saber exactamente qué es lo que yo voy a utilizar? Es decir, ¿para qué yo grabarme una cantidad de nombres de planos, de nombres de ángulos, de posiciones de cámara? Eso como para qué, no es necesario que usted se grabe los nombres. Lo importante es que realmente usted advierta que aunque no conozca los nombres, válido, sí conozca el significado de la posición y conozca el significado del escalonamiento, porque de allí usted está dando una información. Miren que yo se los he dicho, eh, digamos, en diferentes oportunidades. Puede que mi mamá no sepa de lenguaje cinematográfico, pero para mi mamá sí es suficientemente claro cuando hay algo que como que no está bien, como que uno lo ve y como que es incoherente, como que en palabras de ella, eso está raro. Y el estar raro es ese sentimiento de lo que se puede transmitir al subconsciente y al consciente de que algo no está andando bien, algo no está andando bien. Algunos elementos técnicos pueden tener un poco más de flexibilidad en su desconocimiento y el no aplicarlo técnicamente de manera correcta en su construcción, en su creación. Y pasa desapercibido. Y pasa totalmente desapercibido. Pero otros, en realidad, genera una extrañeza, genera como un descontrol, como que me desubiqué, como que aquí, ¿qué pasó? Y no entiendo lo que pasó, pero evidentemente estoy sintiendo que algo pasó. Digamos que adentrándonos un poco en ese grupo de los planos abiertos, ya lo veníamos hablando. Como estamos diciendo de que puntualmente tienen que ver con la ubicación, personaje, entorno, pues vamos reduciendo en tamaño, pero también aumentando en tamaño del personaje. Digamos que es como si estuviésemos hablando de una proporción directa e inversamente proporcional. Digamos, cuando nosotros aquí estamos hablando de un plano abierto, el personaje por completo, miren qué tan abierto está esto, hasta tal punto que se llama un gran plano general, también conocido como plano panorámico, ¿cierto? Perdón. Ahí ustedes se dan cuenta que es imperceptible. Yo no creo que ustedes alcancen a ver en detalle el rostro de este personaje en este primer espacio, ¿cierto? Porque es que ahí no está dispuesto la parte emocional, ahí me están diciendo es la ubicación. Y en cuanto a ubicación, yo creo que perfectamente nos da una información adicional a lo que yo quiero que usted como espectador entienda. Si yo hiciera la siguiente pregunta, ¿quién me diría a mí qué percepción les genera? ¿Qué información hay en ese primer cuento? ¿A alguien le arroja alguna información esa imagen de ese personaje en las montañas? Que está de aventura.
que está de aventura, por ejemplo. Y en ningún lado yo veo que haya un subtítulo que diga, miren, por favor, este personaje está de aventura. No, esa es una. Otra, que está acompañado. ¿Qué lugar, Perdón, qué lugar es muy alto? que el lugar es muy alto, muy bien, miren, y no tengo Lugar por de qué decirlo, paz. que hay paz, que hay reflexión en ese personaje, ¿cierto? Que ese personaje, digamos, está ahí en medio de la inmensidad, a lo mejor generando un logro, un triunfo, una meta que pudo cumplir, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de información que yo tengo implícita. De todo ese banquete de información que esta imagen me da, ¿cuál es la que usted quiere acoplar para irla justificando paso a paso? Entonces acá, ¿le veo el reloj que tiene en la mano? No, no le veo el reloj. ¿Veo la marca de las botas que? No, tampoco. A duras penas alcanzo a ver que tiene un morral atrás. Pero veo exactamente, no, no veo absolutamente nada. Pero sí sé que hay un personaje, porque estamos hablando de un entorno abierto con relación de ubicación de un personaje. Hasta ahí yo creo que vamos suficientemente bien, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, esto va descendiendo en tamaño y aumentando. Por eso les decía yo, es inversamente proporcional. Entonces, a medida de que el espacio es muy grande, el personaje es muy pequeño. A medida de que el espacio se va reduciendo un poco en tamaño, el personaje va, perdón, aumentando en tamaño. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros vemos acá, ya básicamente el espacio ya se podría tomar como un recinto cerrado. Y ese recinto cerrado, lo que me está diciendo a mí es puntualmente, acá este personaje ya le alcanzo a ver un poco más el rostro, pero ya estoy viendo puntualmente que hay elementos que a lo mejor me puedan arrojar alguna información, ¿sí? Hay quizás unos computadores, unas pantallas, algo que le esté esperando, que esté diciendo, que esté mostrando, que ya de cierto modo me van dando una información adicional. A este se le denomina el plano general. Digamos que está el sujeto, pero el entorno aún otorga un contexto de la situación, más no el detalle, más no el detalle. Pero sí me voy aproximando cada vez más. Y ya cuando pasamos al último de los Profe, planos, hola, una duda. dime. Esto, digamos, si yo quiero poner un niño o digamos alguien o un superhéroe, Sí, o sea, lo podría cambiar o debe ser una persona mayor, o sea, seria. lo que tú quieras. Uno construye, recuerda que esto es un banquete creativo, cada uno describe lo que quiera describir. Entonces, en ese espacio, dependiendo cuál es el contexto coherente de tu historia, tú puedes poner una mascota, puedes poner un adulto mayor, puedes tener una persona que tiene algunas capacidades diferentes, puedes tener un hombre, una mujer, un niño, una niña, lo que quieras, pero el contexto lo define tu creatividad, qué fue lo que la historia tuya te fue diciendo, te fue contando ahí, listo. Entonces, en este orden de ideas, digamos que cuando ya llegamos al plano entero, que por su lógica obviamente me está diciendo es porque ya tomo el personaje de una forma completa, pero ya está mucho más cercano el personaje, igual sigue siendo el más pequeño de los planos abiertos, es decir, es el más cerrado de los abiertos, por así decirlo, en donde ya yo al personaje lo puedo ver completico y me ayuda precisamente para saber si aquí va a entrar alguien a actuar, a interactuar con él, si él va a tomar algo por acá, lo que quiera que sea. Todos están, tiene una característica y es que están en el centro. Una de las características principales que hemos visto frente al tema de la composición o el famoso cuadrar la ley de tercios con los puntos de intersección y las líneas de proyección, nos va diciendo, ojalá usted no ponga nada en el centro. Pero si usted lo pone en el centro es porque está intentando justificar algo adicional que a los lados me debe estar apareciendo, ¿cierto? Digamos, yo, Jorge Mario Loaiza, si quisiera corregir esta imagen, yo lo que hago es pongo esta
esta línea que tengo acá, la pongo acá. Y este espacio que recorto acá, lo aumento acá, de tal manera de que tenga toda una proyección hacia este lado. Y aún más, no lo pongo, que eso lo vamos a ver, no lo pongo semidorsal, es decir, en diagonal hacia atrás, sino que lo pongo en una angulación totalmente escorzo. Y escorzo es, estoy viendo a un personaje y al fondo el sol. Y al fondo, en diagonal, la grandeza y la inmensidad del infinito y más allá. Entonces, digamos que uno va construyendo un poco a través de que esa composición, técnicamente hablando, me vaya dando a mí elementos. Y entonces acá, corto justo en la cabeza y pies, la figura, la acción física y el vestuario cobran total importancia. Ya empiezo a ver el rostro, ya sé que tiene un casco, ya sé que viene un traje con XY características, etc., etc. Digamos que cuando estamos hablando de estos planos narrativos, hay unos movimientos, ¿cierto? Y dentro de esos movimientos podemos estar hablando de que existe la acción. Entonces, cuando nos vamos acercando o cerrando aún más, empezamos a buscar un equilibrio en esa descripción. Cuando hablamos del plano americano, o tres cuartos, también como se le conoce, ya lo habíamos dicho, que de cierto modo, esa forma de cortar, miren por dónde viene esta línea. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién me dice qué pasa acá? Está cortando sobre las rodillas. ¿Y eso es correcto o es incorrecto? Es correcto. Es Correcto. correcto. ¿Alguien opina lo contrario de la compañera? ¿Todos estamos de acuerdo con la compañera? Se vale estar de acuerdo, se vale estar en desacuerdo, porque para eso estamos aquí. Para la compañera y para el grupo es totalmente incorrecto. Es incorrecto cortar por las rodillas. Lo dejé es porque precisamente les quiero ejemplificar lo que tanto tiempo venimos hablando. Y tiene que ver con las características técnicas de error. Jamás podemos cortar. Nuestro plano nunca puede ir por articulaciones. Pregunta, ¿la rodilla es una articulación? Sí, señor. O sea que no podríamos cortar por las rodillas, porque da la sensación de que estamos desmembrando el personaje, de que algo le falta al personaje. Entonces, frente al plano americano, tenemos dos opciones que los hemos denominado como los dos apellidos adicionales, y es plano americano largo, que es un poco más abajo de la rodilla, o plano americano corto, que es un poco más arriba de las rodillas. Jamás en las rodillas. Entonces acá nos dice, cortar a mitad del muslo o rodillas, heredado de los western para mostrar las cartucheras, ideal para acción. Es correcto eso que se dice menos que va por las rodillas. ¿Por qué lo quise dejar? Porque muchas veces vamos normalizando los errores y la idea es que aquí lo tengamos suficientemente claro y que tengamos argumentos contundentes que nos permitan a nosotros entender qué está bien y qué está mal. Y reitero, todo es válido porque estamos en el punto en donde realmente estamos construyendo conocimiento y ¿quién nació aprendido? Nadie, todo hace parte de una búsqueda de información y ir caminando a través de la experiencia. El plano medio, entonces, ya nos han dicho, de cierto modo, desde la escuela europea, que el plano medio tiene quizás unas alteraciones mínimas, pero que nos van dando una situación precisa, medio quirúrgica de ubicación. Entonces lo decíamos, el plano medio resulta que debe de ir por la cintura, pero otros dicen por la cadera, pero otros dicen un poco más arriba de las nalgas. No, otros dicen no, un poco más abajo del ombligo.
Y ahí viene otra segunda información técnica que ya la habíamos hablado en algún momento y tiene que ver con el error craso de cortar o atravesar la línea definitiva o decisoria de corte de plano por los genitales. Nunca podemos hacer eso, nunca lo podemos hacer. ¿Que hay gente que lo hace? Ah, sí, claro. Es que, como se dice, desde que el término abstracto apareció, usted puede hacer lo que quiera con total tranquilidad, independiente a si Miguel Ángel, si Van Gogh, si Leonardo da Vinci se remuerden por allá en sus tumbas y se revuelcan viendo lo que hoy por hoy toca ver. Pero cada uno puede construir lo que quiera. Entonces lo poníamos como ejemplo. Mientras que hay un tema figurativo, con respeto de la figura del equilibrio humano, con unas medidas exactas, con la proporción áurea del rostro, de etc., etc. Hay otro que cogió un lienzo, vació un poco de tierra, le echó agua, encima le echó pintura, lo pisoteó y puede vender eso como una obra de arte de más de $1.500, 1,5 millones de dólares, etc., etc. Eso es muy relativo, muy relativo. Que ustedes quieren hacer un video y quieren cortar por la rodilla, lo pueden hacer, pero claro, es que no hay una ley ni un artículo en la Constitución Política de Colombia de que a ustedes lo van a penalizar por hacer eso. Así como tampoco lo van a penalizar a usted si dice aiga o si escribe paz con S. No, pero de allí a que esté correcto, tampoco. Entonces eso tiene que ver con el juicio riguroso del conocimiento y la estructura aplicada que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, frente a este plano medio, digamos que está esa discusión entre si la cintura, y yo creo que lo habíamos preguntado en algún momento, perdón, ¿dónde queda la cintura? Si alguna mujer de acá que está conectada me podría contestar esa pregunta, por favor. ¿Dónde está ubicada la cintura? Y pregunto mujer por una sencilla razón, porque parece que los hombres tenemos un poco más perdida la ubicación de la cintura que la información que las mujeres la tienen suficientemente clara. Si no hay ninguna mujer que me quiera dar esa respuesta y exista algún hombre que me quiera decir dónde está ubicada la cintura, lo agradecería. ¿O cuál es la cintura? ¿No es debajo del ombligo? La cintura es debajo del ombligo. Eso pensaba yo, que la cintura es debajo. Es decir, yo me basaba en lo siguiente. Uno utiliza normalmente un cinturón. Y si yo utilizo un cinturón, quiere decir que la cintura debe ir justo donde el compañero está diciendo, debajo del ombligo. Pero parece que la cintura es como en la parte superior de las caderas. Y entonces uno le pregunta a una mujer, ¿dónde está su cintura? Y ellos van a dar una ubicación diferente, diferente. Entonces, para ahorrarnos ese problema entre si la cintura es lo mismo que la cadera, si es diferente, si la cintura está abajo o arriba, si está donde están los huesitos, etc., etc., entonces se viene lo siguiente, que el plano medio va entre el ombligo y donde va el cinturón o la correa, en la mitad. Porque si usted baja más de la correa, está montándose en genitales, masculinos o femeninos. Si usted va en toda la correa, se está hablando de que eso es una articulación, que es el tronco, que los bailarines, ustedes saben que mueven el tronco, que uno dice se le va a desprender por completo. Por completo, esa cintura se va a descaderar. ¿Qué quiebre de cintura? Los futbolistas, cuando uno ve que hacen una jugada de maestra, uno dice, ah, pero es que se lo gafió, ¿qué quiebre de cintura el que? Claro, es por exactamente lo mismo. Pero entonces, para ahorrarnos ese problema, ubicamos el ombligo, ubicamos donde va el cinturón y en la mitad entre el ombligo y el cinturón aproximadamente está el plano medio. Ustedes se dan cuenta que si lo corto más o menos por el ombligo, va a coincidir con qué error. Profe, ¿y Ah, dónde termina?
donde terminan las piernas también estaría mal, ¿Dónde o terminan las ya, piernas? ¿En dónde terminan las piernas? pues más arriba de de los genitales, de la parte íntima, creo. O Sí, sea, donde terminan las piernas estaría mal o estaría bien. pero donde termina es abajo en los pies o donde empiezan. No, o O, sea, de los pies para arriba, de pies para arriba donde terminan las piernas. sí, pero por eso, entonces ahí es donde digo yo, donde terminan las piernas y empieza como el tronco. Ahí es donde decimos Sí, que señor. estaría lo que acabamos de explicar. Y es precisamente la articulación donde uno se puede mover, que es como ese tronco. Entonces ahí no se podría cortar por toda la mitad porque tiene la misma sensación de que estamos desmembrando o destruyendo la figura humana exactamente por la mitad. Exactamente por la mitad. Entonces, por eso tenemos que ir un poco más arriba de donde va el cinturón y más abajo de donde está el ombligo. Ahora, lo que yo les digo es que si se paran justo en el ombligo, podríamos acarrear un problema de composición que lo acabamos de hablar. ¿Quién me dice cuál es ese problema? Si yo corto por ombligo, ¿qué pasa? ¿A alguien se le ocurre algo? Si yo Ah, corto, que sí, hace corte con la articulación de los codos. muy bien, muy bien. Exactamente. Quiere decir que entonces estamos, perdón, irrumpiendo en otro error. Y es, cortaríamos articulación. Entonces, si lo hacemos abajo del ombligo, miren que ya nos bajamos un poco y empezamos a tomar esta partecita de acá, que no es un error. Si la hacemos arriba, tampoco es un error, pero nunca a través de la articulación. Listo, vamos bien, vamos claros. Y ya, a partir de allí, digamos que entraríamos en los en los planos, perdón, expresivos, que es donde ya, de cierto modo, estamos construyendo, estamos construyendo eh, la emoción, la emoción. Y esa emoción es a través de ¿me dan un segundo, por favor? Qué pena con ustedes. No sé qué. Qué pena con ustedes. Muchísimas gracias por la espera. Entonces, cuando hablamos ya de los planos expresivos, ¿ahí me están escuchando? Sí, señor. Sí, Gracias. señor. Esos planos expresivos pero antes de hago una reflexión sobre esto. Mire que estamos hablando de tres tipos de planos exactamente por grupo. Entonces hablamos de los planos de ubicación y son tres. Hablamos de los planos de acción y también son tres. Acá tenemos el plano americano, que es el más largo de los planos intermedios, el plano medio, que vendría siendo el que va entre el ombligo y el cinturón, y el plano medio corto, que es el que va arriba de la articulación a la altura del pecho, que ese es ya el último antes de entrar precisamente con estos que son los expresivos. Y estos expresivos, el más largo de los expresivos, estaríamos hablando del primer plano, que su característica es abajo del hombro. Miren que acá hay una línea muy delgada entre cortar puntualmente por el cuello, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos parte del hombro, vamos a ver si aquí lo podemos ver, acá, si nosotros bajamos a este punto, alcanzan a ver el cursor por donde lo llevo.
Sí, señor. Ese cursor me está mostrando que no corto por acá, porque es un error, estoy decapitando literal al personaje, pero sí voy a tomar un poco del hombro abajo y ya ahí entramos en el plano correcto del primer plano, con una prudente distancia entre el tope de la línea, que en este caso digamos que sería un poco más exagerada, sería la mitad de este aire, y este espacio. Ahí ya nosotros estamos entrando en lo que sería el primer plano. Dice hombros a cabeza, máxima intimidad, olvidamos el entorno para leer la emoción. Absolutamente, ¿cierto? Aquí ya yo me estoy dando cuenta si el personaje está alegre, feliz, asustado, enojado, lo que quiera que sea. Con estas franjas debemos de tener un poco de prudencia porque muchas veces se maneja como para dar un pequeño, una descripción estética, pero esas franjas podrían incurrir un poco en lo que es el personaje como tal y estaríamos cortando digamos, destruyendo un poco lo que debe ser la composición del plano. En este caso, por ejemplo, que vemos que está la franja justo arriba de la cabeza. No debería ir ahí. No debería ir ahí porque ya es como si el techo se nos hubiese venido encima. ¿Listo? Eso como para tenerlo ahí claro y de reflexión, un punto a tener pendiente, en cuenta. Y acá ya pasamos a lo que es el primerísimo primer plano, que de hecho está mal ejecutado en este ejemplo. Y les voy a decir por qué. Está mal ejecutado porque el primerísimo primer plano nunca me puede cortar a mí por la nariz, sino que va a la mitad del mentón. Miren donde estoy pasando el cursor. Acá, incluyendo en eso la boca, y ahí sí, acá, exactamente donde está esta línea, en la parte superior, 4 dedos de frente. Entonces alguien dirá, no, pero es que a mí me falta un poco de pelo y entonces el pelo me llega por acá. No, entonces no tome como referencia el inicio donde arranca el cabello o el pelo, no, sino que vamos a decirlo, 4 dedos de frente. Y esos 4 dedos de frente más o menos da justo donde lo tenemos acá. En este punto y a la mitad del mentón. Ahí estamos hablando del primerísimo primer plano, también llamado plano close up. ¿Listo? Ese se conoce también como el close up. Frente a barbilla, tensión extrema y dramatismo, muy normalmente conocido en duelos, por ejemplo, pero también lo puedo tomar frente a un rostro de venganza o frente a un rostro, digamos, de terror, etc., etc., ¿cierto? ¿Cuál es la información que cada uno quiere dar? Pues vamos a mirar exactamente cuál se acopla más a esa información. Y luego viene el plano detalle, que ya lo habíamos hablado con antelación. Cuando hablo del plano detalle es muy diferente a hablar de plano en detalle. Yo le puedo hacer un plano en detalle al teclado, yo puedo hacer un plano en detalle a la silla, a la mesa, a la cama, a la almohada, al computador, a la matera, al balcón, al muro, a la pared, al cuadro, a lo que quiera. Pero yo solamente puedo hacer un plano detalle cuando a ese elemento al que me voy a referir tiene además una parte de la figura humana. Si no, no es un plano detalle. No es un plano detalle. Y volvemos a lo mismo, que es la explicación, que cuando uno desconoce un poquitico la norma, pues cualquier cosa le suena igual. Entonces, Héctor está bien dicho, séptimo está bien dicho, Tasi está bien dicho, porque simplemente estoy desconociendo la norma. Entonces aquí decir que hágame un plano detalle del televisor, usted entiende qué le están queriendo decir, pero en realidad es un plano en detalle, en detalle. Entonces ya ahí vamos entrando un poquitico, énfasis absoluto en un objeto o detalle anatómico vital para la narrativa. Puede ser este ojo, puede ser la oreja, puede ser solo la boca. Hay algunos que uno dice, pero no se pudo imaginar un poquitico más abierto o más cerrado ese plano detalle, porque hay una desconstrucción total, una destrucción, perdón, total de lo que estamos trabajando. Bueno,
Cuando hablamos de los ángulos, miren que nosotros venimos aquí, nos están hablando de tres, pero de cierto modo nosotros venimos de una serie de ángulos que además vienen en dos direcciones. Nosotros tenemos en este eje vertical, tenemos desde el cenital, tenemos el picado, el frontal, el contrapicado, y se me olvida este de abajo. Ahora se me escapa el nombre, pero que es totalmente opuesto al cenital, el uno desde arriba y el otro totalmente desde abajo. Se me escapa el nombre, yo me acordaré. Cuando hablamos de estos planos, estos ángulos picados, perdón, digamos que estamos hablando de 45 grados desde arriba. Acá buscamos es darle inferioridad, vulnerabilidad, fragilidad o temeridad, temor a un personaje. Es decir, ese personaje está asustado, está temeroso, está frágil, está indefenso, está etc, etc. Desde acá nosotros estamos dando esa información. No es gratuita la información, ¿cierto? Tenemos que buscar definitivamente qué mensaje damos con esto y qué mensaje damos con esto. Y aunque pareciera ser lo mismo, yo creo que es evidente el cambio que tenemos. Miren esto y miren esto. Es evidente el cambio. Aquí me doy cuenta perfectamente qué sensación me da este contrapicado. Y entonces digamos que hay autoridad, hay supremacía, hay poder, hay heroísmo. Y se presta perfectamente para entenderlo y es solamente una figura. Y la cámara está totalmente de abajo. De allí que quien maneja mucho el tema de la vanidad, eh, manifiesta. Uno va a hacer un video o alguna cosa y muchas veces una mujer me dice, no, 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 pero no me tome desde abajo porque me veo mucho más robustica, me veo más gordita. Y es porque es cierto, cuando yo tengo la cámara inclinada, evidentemente voy a generar una mayor, digamos, engrosamiento de la figura humana, ¿cierto? A diferencia de si estoy en la parte superior. Entonces, todo esto va dando una información directa. Acá nosotros también estamos hablando de una angulación, pero ya no vertical, sino horizontal. Este mismo método que estoy girando acá, lo hago de esta manera y tengo el frontal, el semi-perfil o perfil o dorsal, eh, perdón, dorsal es totalmente atrás, es perfil o lateral, es el término que estaba buscando. Entonces yo arranco. Supongamos que vamos a ver desde arriba el personaje. Entonces, rodeado el personaje, vamos a ver si acá tenemos un ejemplo. Sí, acá tenemos, podemos aprovecharnos de este rostro. Miren que lo estamos viendo desde una parte cenital, ¿cierto? Nadir era el término, totalmente desde abajo. Miren que cuando hablamos de esta parte cenital, estamos hablando precisamente que desde arriba y viéndolo de manera horizontal tenemos para este lado frontal, para este lado lateral o perfil, lateral o perfil y atrás dorsal, dorsal. Entonces, ¿cuál es la lógica de la ubicación? La lógica de la ubicación es, nos imaginamos la circunferencia alrededor del personaje. ¿Alguien me dice si la logran ver? La ubicación horizontal alrededor del personaje, lo estamos viendo desde arriba. Entonces, visto desde arriba, atrás, ¿alguien me recuerda el nombre? ¿Cuál sería el ángulo por detrás? Lo acabé de decir. Nadie se acuerda. Dorsal. Por delante, frontal. A los lados, lateral o perfil. Y entonces acá viene lo siguiente. Vamos a dividir esta circunferencia que estamos viendo desde arriba, vamos a dividirla en dos mitades, 180 hacia adelante y 180 hacia atrás. Con estos 180 por delante,
tenemos también grados. Y esos grados son, acá, totalmente a este lado, tenemos el perfil, llamémoslo perfil o lateral. Si nos venimos 45 grados acá, es decir, en diagonal, entonces, ¿cómo se llamará el ángulo? Semi, perfil, semilateral. Si nos vamos para estos otros 45 grados, pero por delante, entre el lateral o perfil y el frontal, se llama semi, perfil o semilateral. Algunas personas le adicionan semifrontal, pero en realidad es más porque ya arrancamos precisamente de lado. Y en la parte de atrás, entre el dorsal y el perfil, ya lo llamamos semidorsal y semidorsal a 45 grados. Hasta acá una pregunta. ¿Es claro lo que les acabo de ejemplificar? ¿O hay alguna duda? Listo, entonces vamos bien. En ese orden de ideas, cuando hablamos del cenital, totalmente desde arriba, vista omnipresente o de Dios, ideal para mostrar laberintos, batallas o destinos ineludibles, ¿cierto? Digamos que cuando estamos totalmente desde abajo, que es el nadir, entonces ya lo que nos está diciendo es extremadamente inusual, ¿cierto? Pero hay un vértigo o hay un extremo de caída o urgencia absoluta o poderío estructural, ¿cierto? Porque ya estamos es a través de polos opuestos. Cuando hablamos del plano holandés, lo único que estamos hablando es alterar ese eje y simplemente inclinarlo. Cuando yo lo estoy inclinando, estoy de cierto modo generando una inestabilidad, que en algún caso puede ser rapidez, inquietud, tensión, y se utiliza habitualmente en escenas de acción, ¿cierto? Digamos que cuando vamos a combinar un poquitico esa escala de ángulos, ya tenemos poco más o menos los contextos. Entonces aquí ya nos dicen emoción, acción y contexto de ubicación, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos la mezcla entre un plano de ubicación y un picado, estamos hablando de un aislamiento total, una hormiga en el mundo, es decir, estamos hablando de generar la sensación de un personaje insignificante. Pero si lo hacemos al otro lado, con un mundo amenazante, es decir, claro, vulnerabilidad, precisamente por la ubicación de lo que tenemos. Cuando hablamos de un plano medio, con un ángulo normal, estamos hablando de un diálogo. Cuando hablamos del contrapicado en un plano medio, héroe en acción, control de la situación. Primer plano. En picado, terror, angustia palpable. Y contrapicado, amenaza inminente, villano dominante. Miren que hay información en cada uno de los elementos. Digamos que para ir terminando, cuando entramos en la profundidad de campo, aislando un poco como lo que hablábamos del fondo, que si hablamos desde la matriz fotográfica, estamos diciendo dos cosas. Uno, que hay una mayor profundidad de campo con una menor entrada de luz, inversamente proporcional, un mayor número de diafragma. Esa apertura del diafragma está cerrada, es decir, para que esté cerrada es porque hay menor entrada de luz, estamos hablando de números grandes, ¿cierto? Números del 16, 18, 20 para arriba. Pero allí tenemos una mayor profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Ver nítido el fondo. Entonces acá podríamos estar hablando de que la profundidad de campo está totalmente abierta y acá está totalmente cerrada. Frente a estos dos personajes podemos estar intuyendo varias características. Una, que los números de diafragma acá representados pueden ser números bajos, porque son números que permiten entrada de luz, pero menor profundidad de campo.
Cuando nos pregunten, ¿pero qué es la profundidad de campo? En sí, es la capacidad de espacio que hay al interior del encuadre, nítido o borroso. Mayor profundidad, mayor nitidez. Menor profundidad de campo es menor nitidez. Es ese borroso que se ve, ese desenfoque que se ve en el personaje. Y ya para concluir, lo que tiene que ver con la composición, la armonía y la regla de los tercios, ya lo veníamos hablando con anterioridad. Miren que cuando nosotros de uno u otro modo utilizamos estos puntos de intersección, tienen una fortaleza predominante. En este caso, miren el eje de mirada, un espacio de mayor distribución, luego lo vamos a ver en detalle, pero que aquí tenemos un punto de fuerza, que es el ojo, y ahí es donde la tensión se siente mucho más natural, más estructurada, más fuerte, y está exactamente en ese punto. Ustedes pueden practicarlo en sus dispositivos móviles, se podrán dar cuenta que pueden generar estas regletas. Y cuando generan estas regletas, que son esas cuadrillas que tienen los celulares, ustedes pueden hacer los ejemplos y medir exactamente en dónde va cada elemento que yo voy a componer. Uno más o menos lo empieza a construir a través del tiempo y ya luego esto se va volviendo un tema mecánico. Y lo otro, digamos que esa área vacía que también se llama espacio en negativo, o el aire del personaje como tal, lo que evita es encerrar al personaje, evitar, como bien se dice ahí, una claustrofobia y equilibra los pesos visuales de la imagen. De allí que si usted cierra este elemento por acá y deja este espacio sobrante acá, lo deja acá, evidentemente hay un error, porque usted ya, este personaje lo está llevando casi que contra el muro, y ahí ya no habría un elemento claro en la composición. De hecho, habría una destrucción de la misma. Digamos que cuando nosotros estamos hablando desde la técnica, el peso visual tiene una información, hay un equilibrio, hay una administración psicológica de la percepción, hay una intención que se está dando. ¿Qué es lo que usted quiere transmitir? Eso que usted quiere transmitir lo tiene que sacar de cada uno de estos elementos. Los ángulos, los planos, todo esto a usted le va a dar precisamente la claridad del por qué yo entonces voy a elegir un ángulo frontal o un ángulo normal. Hay que tener en cuenta dos elementos para que no se nos vaya a pasar y lo tengamos profundamente establecidos. Cuando hablamos del ángulo frontal, su palabra misma lo está diciendo y está totalmente de frente. Cuando hablamos del ángulo normal, a diferencia del frontal, es porque está a la altura de los ojos. Si está a la altura de los ojos es un ángulo normal, pero si está de frente es un ángulo frontal. Ahora bien, si usted está con un ángulo lateral o de perfil a la altura de los ojos, entonces, ¿cómo lo llamaría? ¿Quién me dice? ¿De perfil? ¿De perfil qué? Em, Recuerden lo que estamos diciendo. Si está a la altura de los ojos, la cámara está a la altura de los ojos, es un ángulo normal. Pero si está de lado, pero a la altura de los ojos, entonces es un perfil normal. ¿Sí? Pero yo acá puedo tener un ángulo normal frontal. Pero si yo estoy a la altura de la boca, ya no es un ángulo normal, pero sí es un ángulo frontal. ¿Es claro la diferencia? Perdón. La idea es que lo tengamos claro porque muchas veces los términos tienden a confundir y no es lo mismo. No es lo mismo
La gente dice, ah, no, es que ese es un ángulo normal porque está de frente. No, eso es un error. El hecho de que esté de frente no es normal, es frontal, pero no normal. Yo puedo tener un ángulo normal lateral, porque más o menos estoy a la altura de los ojos. Listo, estamos claros con eso. Básicamente es lo que teníamos para este encuentro de hoy, lo que les vengo diciendo. La idea es que vamos a ir trabajando cada semana exactamente con los elementos que me van a ir dando suficientes argumentos para que podamos ir trabajando ya cuando se venga todo lo que tiene que ver con la construcción de nuestros proyectos. Son muchos los elementos que confluyen en el lenguaje cinematográfico, muchos en realidad, pero cada uno, y ahí es donde yo les invito de pronto a que tomen sus propias notas, o si no, que se remitan nuevamente a la grabación para que entendamos que la técnica es importante conocerla y que no sea, en nuestro caso, que adolezcamos precisamente de conocimiento para aplicarlo en nuestros diferentes proyectos. De allí, que si usted lo quiere utilizar o no, es otro cuento totalmente aparte. Y es bienvenido. Cada uno puede construir creativamente lo que quiera. Pero lo que sí no puede pasar es que dañemos los proyectos sin saber por qué nos salió malo, sin saber que hay un salto del eje, sin saber que violentamos la ley de 180 grados, sin saber que el eje de mirada lo tenemos perdido, sin saber que la composición está fuera de la técnica o de los puntos de interés, sin saber una cantidad de elementos. O sea que cada vez que nos vamos encontrando, vamos a ir trabajando en profundidad cada uno de los detalles. Yo creo que para nuestro próximo encuentro vamos a hacer un análisis, por favor, que cada uno, antes de iniciar el próximo tema, traiga una fotografía que le guste, pero aquí les voy a invitar a ser lo suficientemente honestos. Una fotografía que le guste, no estamos hablando de una fotografía que técnicamente esté bien, solamente una fotografía que estéticamente a usted le guste, para que la seleccionen, por favor. Esa la vamos a trabajar en nuestro próximo encuentro y va a ser una actividad sencilla antes de continuar en la profundización del tema del lenguaje cinematográfico, que va a ser de vital importancia para la construcción de sus diferentes proyectos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, entonces a todos, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y como arranqué este encuentro, yo creo que seguir agradeciendo a la vida el hecho de que podamos estar bien en medio de tanta tragedia que hoy enluta a nuestro país. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga y estaremos entonces en nuestro próximo encuentro dentro de 8 días. Si es festivo, miramos cómo lo podemos, no sé, no estoy diciendo con esto que sea festivo, pero si de pronto algún lunes nos coincide festivo, miramos cómo lo cuadramos, pero que esa misma semana podamos reemplazar la clase. A todos una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con mucho Muchas gusto, gracias, muchas profe. gracias Hasta a luego. ustedes. Con mucho Hasta gusto, luego. que Feliz tengan noche, buena profe. noche. Hasta luego. Hasta luego, una feliz noche. Buenas noches.